Hola, hola traders. Estoy de nuevo con ustedes acá mirando Bitcoin. Veo cosas muy interesantes en las cuales se las voy a mostrar rápido. Parece, por lo que veo, que podemos tener alguna subida que nos puede estar dando excelentes ganancias. Es una excelente moneda que nos puede dar un porcentaje de rentabilidad siempre y cuando teniendo unas cosas ahí como claras, porque siento que podemos tener alguna otra caída, pero por ahora podemos tener un mercado alcista en el donde lo podemos aprovechar para muy buenas ganancias. Entonces, acompáñenme ustedes mejor con un café y miramos esto de más detenidamente, un poquito más a fondo de qué podemos esperarnos con Bitcoin. Entonces, les voy a compartir ahorita pantalla. Voy a poner aquí para que la puedan ver. Aquí en este momento estoy viendo a Bitcoin. Recuerden, vamos a poner esto en temporalidad de días con el fin de que vean el análisis que hicimos en el anterior video, que espero lo hayan visto, en donde cayó a la zona en donde íbamos a esperar el precio. La primera caída en la cual yo se las mostré, lo subí por el grupo de Telegram en el que no esté se puede unir. Ahí está como arroba Kike Trading Club. Ahí perfectamente pueden ver todos los movimientos que estoy haciendo en el mercado. Y fíjense, habíamos mirado una posible caída y lo hizo. Lo hizo Bitcoin a la zona de los 27.000 y 28.000 más o menos esa zona. En este momento nos encontramos en un precio de 29.480, en lo cual si nosotros medimos esa subida con respecto a la caída, es un promedio de, bueno, el día de ayer había subido más, subió un promedio de un 14%, un 13%. Eso está muy bien. O sea, si hubiéramos dejado una orden puesta con el fin de atrapar esas oportunidades, hubiésemos generado un promedio por encima del 10%. Entonces, hemos tenido un pequeño retroceso. Esos pequeños retros son normales. Recuerden que los mercados no suben y suben como locos, sino que ellos hacen movimientos con el fin de cómo coger impulso y seguir adelante, ¿ok? Entonces les voy a mostrar, tenemos el RSI en bonitas zonas de soporte y si lo miramos aquí en el gráfico, tracé esta línea de tendencia que tengo acá, ¿sí? Como pueden ver, esta línea de tendencia fue rota y eso anteriormente era una resistencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que el precio venía cada vez que picaba sobre esa zona, esta también fue una zona, el precio rebotaba, se iba para abajo y hasta prácticamente de hace día y medio más o menos la pudo romper y estamos en zona de confirmación. Es decir, Bitcoin podemos empezar a hacer algún movimiento al alza, ¿ok? No descarto que podamos tener alguna pequeña caída todavía, pero pero según lo que veo, estamos en zona de confirmación. Eso quiere decir que es una buena zona para que nosotros podamos comprar, pero siempre y cuando tengamos esta otra resistencia que la tenemos marcada sobre el precio de los 35.000, 36.000 dólares en este momento. Vamos a marcarla mucho mejor para que ustedes la puedan tener, la puedan aprovechar con el fin de que eso sería una resistencia y el precio fácilmente puede llegar a empezar a subir, llegar a esa línea que tenemos aquí trazada y rebotar el precio y de nuevo enviarnos a precios mucho más bajos. Pero ahí ya estaríamos tomando ganancias. Esperaríamos después alguna ruptura sobre esta resistencia y la otra resistencia que tenemos cercana es sobre los 40.000 dólares que tenemos aquí arriba para que lo tengan en cuenta. Entonces, sobre los 36.000, 35.000 dólares podemos tener la primera estación en donde podemos llegar con Bitcoin y después tendríamos a la zona de los 39.000, 40.000 dólares, ¿ok? Si nosotros medimos, son excelentes porcentajes en los cuales podemos estar generando. Más o menos hasta la primera zona serían los 23 dólares, perdón, 23% y a la siguiente zona un promedio de un 36, 37% de subida, ¿ok? Imagínense ustedes, si ustedes tienen un promedio de 1.000 dólares invertidos en Bitcoin en este momento y llegase a subir a la primera zona, tendrían un promedio de 200, 300 dólares a la segunda zona, todo ese tipo de cosas. Y manejando siempre estas planificaciones con el fin de que puedas ir asegurando ganancias y no que se te devuelva los precios, ¿ok? Entonces vamos a brindar así sea con un café muy rico colombiano, se los recomiendo al máximo. Y lo que quiero con ustedes es que persigan los precios, es decir, si ya el mercado les está dando ganancias, vamos a subir esos stop con el fin de que si se nos retrocede el precio, podamos salirnos, ¿ok? Si vamos a tener en cuenta el anterior análisis, vamos a ponerlo otra vez en días,
El anterior análisis que hicimos en el anterior video, es posible que también podamos estar cayendo a un precio de 21.000, 22.000, 21.000 dólares, sí, 20.000 dólares. Esa zona puede estar, no la estoy descartando, pero antes podríamos tener primero los precios de Bitcoin nuevamente redondeando los 34.000, 33.000, 36.000 dólares y luego otra posible caída a los 20.000, 20.000, 21.000. ¿Ok? Pero ahí ya podemos estar pensando en un short, podemos estar pensando en esperar nuevos precios si quieren ir en long. Entonces todo con paciencia. En este momento estamos en zona de confirmación, podemos tener excelentes ganancias, pero siempre y cuando todo sea con estrategia. Recuerden, siempre la estrategia tiene que haber sus stop loss, tienes que tener manejo del riesgo del capital, tus emociones tienes que saberlas manejar. Todo eso se les enseña muy bien en la academia, con el cual de que ustedes no vayan a tener ninguna falla en esos aspectos, ¿ok? Entonces, quería darles también un tip, vamos a poner aquí, un tip sobre Bitcoin, ¿sí? Que pues es a mi parecer, ¿no? Bitcoin en estos momentos para nosotros es como el oro, ¿sí? Pues en las criptomonedas. En estos momentos yo puedo decirles que Bitcoin da excelentes ganancias, pero las altcoins hay unas que dan muchísimo más porcentajes de ganancia. Lo mismo ocurre con, digamos, lo que es el activo del oro. El oro puede estar subiendo de precio, pero muchas veces hay otros activos que suben mucho más de precio. Y pues en varias ocasiones las personas dicen, pero ¿por qué no invertir, no sé, en petróleo o en otros metales o algo así por el estilo? Lo que pasa es que Bitcoin siempre vamos al alza, es decir, vamos a estar con periodos largos, vamos a estar generando. Lo mismo pasa con el oro. Y el oro también baja sus precios y después empieza a subir y a subir. Y hay otros activos que lo superan en porcentaje, pero pues muchas veces nosotros no somos ningunos adivinos ni tenemos información que tienen muchas empresas que tienen muchísimo dinero, millones y millones de dólares, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Nosotros nos basamos en análisis técnico, miramos cómo Bitcoin a través de muchas cosas que están pasando a nivel mundial, como que comprando muchos Bitcoin para su país, Elon Musk hablando de Bitcoin y de sus otras monedas. Bueno, son muchas cosas que pueden estar ocurriendo. Entonces ya el mundo está adoptando lo que son las criptos para poder hacer diferentes pagos, transacciones, envío de dineros a otras partes del mundo, bajando lo que son los impuestos y todo ese tipo de cosas que siempre nos están quitando por debajo y a veces ni siquiera nos damos cuenta y nosotros sí estamos pagando y pagando y estamos enriqueciendo a otras personas. Entonces, traders, los invito a que revisen también por su propia cuenta lo que es el gráfico. Me comenten si quieren que veamos alguna moneda en especial, la podemos revisar con mucho gusto. Y para los que no están en mis redes sociales, me pueden encontrar como Kike Pro Trader en Instagram y en Telegram me pueden encontrar como @Kike Trading Club. Son grupos gratuitos donde estoy subiendo excelentes artículos, cosas que les pueden ayudar a ustedes para el crecimiento de su formación como traders. Y no olviden, para los que quieren también estudiar conmigo ya directamente, está mi academia. Pero acá hay mucho contenido en YouTube. Hay muchas cosas que poder aprender. Los invito a que se pasen por mi canal y empiecen a ver cada uno de esos videos y aprendamos a hacer dinero, porque de verdad, aquí se hace mucho dinero siempre y cuando tú lo sepas hacer. Entonces, un abrazo familia, nos vemos en el siguiente video y no olviden suscribirse y darle un like a este video para que podamos ayudar a muchos a que puedan seguir este proceso de ganancias. Un abrazo y nos vemos pronto. Chao, chao.